¿Por qué los millennials están tan obsesionados con Disney? En el artículo de la BBC News Mundo, ¿qué significa ser un millennial y cuáles son los mitos y las verdades sobre la generación perdida?, dicen que les acusan de frívolos, consumistas y egoístas, de vagos y superficiales. En general se dice que la generación Y o millennial nació entre 1981 y 1997. Según esto, yo sería una millennial, pero no por mucho. Creo que una de las experiencias más universales de esta generación es que creció durante la transición de la tecnología análoga, la televisión, los cassettes, los teléfonos, a la digital, el internet, las redes sociales, los celulares inteligentes. Probablemente muchos millennials recuerdan el mundo pre-internet. Díganme si este no es el sonido de su infancia. Creo que por ser una de las últimas millennials, no me siento muy identificada con la experiencia millennial que describen en muchos espacios. Por ejemplo, yo no recuerdo mucho esta época pre-internet y siento que me influenció mucho más mi relación con la tecnología cuando era una preadolescente y ya existía Twitter, Facebook y Messenger. Pero hay una cosa con la que sí me siento 100% millennial. Cada vez que sacan un artículo sobre este tema soy como ¡sí! ¡Esa fue mi niñez! Y esta es la relación entre los millennials y Disney. La niñez de muchos millennials coincide perfectamente con el llamado renacimiento de Disney, una época en donde sacaron las películas animadas que recibieron mejores críticas y fueron extremadamente prolíferas a nivel económico. Probablemente muchos de nosotros tenemos una película de esta época que nos lleva directamente a nuestra infancia. Pero, ¿por qué fueron tan prolíferas estas películas? ¿Qué las diferencia de las películas animadas anteriores? ¿Y por qué todas las respuestas a estas preguntas se responden con el teatro musical? Antes del Renacimiento viene la Edad Media. Como con cualquier tema, es mejor empezar por el principio. Y el principio de este tema es la muerte de Walt Disney. Nadie pelea con la idea de que Walt Disney era un visionario, pero debido a esto, la empresa de Disney solo tenía un capitán y nadie sabía muy bien cómo Walt hacía lo que hacía. Y cuando murió, la compañía quedó en confusión absoluta. Esta época es llamada por los historiadores de Disney, sí, Disney es tan grande que tiene historiadores, como la Edad Oscura. En el documental Despertando a la Bella Durmiente, cuentan que durante esta época la compañía tomaba decisiones preguntándose ¿qué haría Walt? Este hombre hizo cosas que nadie había hecho antes, y si las habían hecho, nadie las había hecho como él. Tratar de pensar en lo que él hubiera hecho era imposible. Durante esta Edad Oscura se hizo la película animada que fue el desastre más grande a nivel comercial de la empresa, El Caldero Negro. ¿Alguno de ustedes ha visto esta película? O mejor aún, ¿alguno de ustedes había escuchado sobre esta película? Yo estoy obsesionada con Disney y ni para este video me la vi. La producción de esta película se demoró 15 años, que es demasiado hasta para una película animada a punto de dibujos hechos a mano, y costó $44 millones, de los cuales solo recuperó 21, que es menos de la mitad. En 1985, cuando se estrenó, fue un fracaso tan grande que puso el futuro del estudio de animación de Disney en la cuerda floja. Disney, como estudio creador de películas, no había tenido un éxito comercial y crítico con una película animada desde los 50. Por esta razón, el estudio decidió dedicarse a la creación de películas live action, o sea, películas grabadas con actores en sets. A estas películas les estaba yendo bien, y justo un año antes que se estrenó El Caldero Negro, la película Splash había sido un éxito rotundo. La producción de Splash costó un cuarto de lo que se invirtió en El Caldero Negro y recaudó más del triple. Lo que sucedió en Disney era de esperarse. Se decidió usar el edificio que Walt Disney había construido para la animación para grabar películas y se mandó al grupo de animación a unos trailers al lado de una pista de bolos. Durante esta época las acciones de la empresa de Disney empezaron a bajar porque no habían tenido muchos éxitos taquilleros y el último parque que habían abierto en Orlando, Epcot, no había sido el éxito que esperaban. Y Disney, ante todo, es una empresa,
y no solo se centra en grabar películas. Por estas razones, la cabeza de la empresa, el sobrino de Walt, Roy Disney, decidió renunciar y traer a alguien por fuera de la familia que tuviera experiencia manejando un estudio de cine para que dirigiera la compañía. Este hombre fue Michael Eisner, que anteriormente había trabajado en Paramount. Michael Eisner acabó con la idea de tomar decisiones pensando en qué hubiera hecho Walt. Remodeló el estudio y hasta se atrevió a cambiar los pisos por donde había caminado Walt Disney. El irrespeto. Después que los animadores se vieron forzados a dejar el edificio de animación, cayeron en cuenta que su trabajo estaba en juego. Y no solo eso, el legado de las películas animadas de Disney estaba en juego. Películas que algunos ayudaron a crear y con las que otros crecieron estaban a punto de ser las últimas grandes películas animadas de Disney. Para mí no hay nada más emocionante que probarle a alguien que no cree en mí que yo sí valgo la pena. Y creo que muchos de estos animadores pensaban lo mismo. Aquí empezaron a sacar películas probando cosas nuevas, que tuvieron éxitos moderados como Policías y Ratones y Oliver y la Compañía. Pero no fue hasta que llegó Howard Ashman que el renacimiento de Disney empezó con La Sirenita. Introducción al teatro musical. A diferencia de la mayoría de cosas de las que hablo en este canal, esta parte viene de mi propio conocimiento que aprendí en la universidad. ¿Ven, papás? Mi diploma sirvió de algo. ¡Yay! El teatro musical se creó a principios del siglo XX en Estados Unidos y fue como una lenta popularización de la ópera. Obvio, esta es la versión más simple de una historia muchísimo más compleja. Para los 50, el género del teatro musical estaba solidificado. Eran obras cómicas o dramáticas que tenían canciones cantadas por los personajes y usualmente se usaba música original. Y la música no se usaba para acompañar la historia, sino que la música y las canciones contaban la historia. Si cortabas todas las canciones de la obra, no entenderías nada. Usemos un ejemplo. Las Cheetah Girls vs. High School Musical. La mayoría de las canciones en las Cheetah Girls no cuentan la historia. El diálogo y las escenas son las encargadas de irnos mostrando la historia. Las canciones, aunque chéveres, no nos dicen nada especial con relación a la historia. Cuando al final de la película las chicas se reúnen después de pelearse y cantan Cheetah Sisters, la canción sí es sobre su reconciliación, pero la canción no nos dice por qué se disculparon o qué es lo que sienten los personajes. La canción parece más una pausa en la historia para hacer un video musical. Y eso no está mal, solo es un uso de las canciones diferente al del musical común. Ahora vayamos a High School Musical. Aunque no todas las canciones se usan para contar la historia, la mayoría sí. Por ejemplo, en Catch a Head in the Game, vemos qué le está pasando a Troy. Esta canción nos explica el conflicto principal de este personaje en la película. Según este análisis, Las Cheetah Girls no sería una película musical, sino una película con números musicales. Y High School Musical sí sería una película musical. El colmo que una película que se llama High School Musical no fuera un musical. Para mí, que es un musical está intrínsecamente unido a cuál es la función de las canciones en la historia. Ahora veamos cuáles son las funciones más populares de las canciones en los musicales. Hay dos funciones principales: las canciones de personaje y las canciones de historia. Las canciones de personaje nos presentan un personaje, nos muestran su personalidad y su motivación. Catch a Head in the Game es una canción del personaje de Troy. La canción nos muestra sus motivaciones y dilemas. Además, vemos su lugar en el mundo, donde todo su equipo le dice que mantenga su mente en el básquetbol y no en las audiciones del musical de primavera. Las canciones de historia nos muestran puntos vitales de la historia. Por ejemplo, Stick to the Status Quo es una canción que nos muestra que el mundo de personas encasilladas en el que están Troy y Gabriela se está rompiendo debido a su audición. Dentro de estas dos funciones existen diferentes categorías. En las canciones de historia están el número de apertura, que usualmente nos muestra el mundo en el que se va a desarrollar la historia y nos presentan algunos personajes. Los diversos números de producción, que son canciones que comúnmente tienen muchas personas cantando y bailando, que se usan en momentos importantes de la historia. La canción de las 11 en punto, que se llama así porque literalmente la cantaban a las 11 de la noche, porque la mayoría de los musicales empezaba a las 8:30. Para las 11 el musical ya estaba a punto de acabarse. Y esta canción es el punto más importante de la historia, en donde se resuelve o no el conflicto principal del musical.
Las canciones de personajes son usualmente más sencillas, porque se centran solo en mostrarnos un personaje. Hay canciones de los personajes secundarios, del villano, algún número chistoso de un personaje chistoso y así. Pero la clase de canción más importante para este video y para el renacimiento de Disney fue la canción del deseo, en inglés la I Want Song, en donde el protagonista literalmente nos dice qué es lo que quiere, nos muestra cuál es su deseo más grande. Como dijo el liricista Howard Ashman, suele ser la tercera canción de la noche. La protagonista, por lo general, se sienta en algo y canta sobre lo que quiere en la vida, y el público se enamora de ella y busca que lo consiga durante el resto de la noche. Esta fue la canción que salvó las películas animadas de Disney, El Renacimiento. Howard Ashman fue un liricista que llevó el concepto del musical a las películas animadas de Disney, empezando con La Sirenita en 1989. Antes de llegar a Disney, Ashman tenía un teatro de mala muerte en Nueva York, donde producía sus obras. Su musical más famoso es Little Shop of Horrors, un musical cómico que es una parodia de una de las películas baratas de monstruos del cine B. Este musical lo escribió junto a su colaborador y músico de confianza, Alan Menken. A este musical le fue tan bien Off-Broadway que lo adaptaron a una película. Off-Broadway significa que lo presentaron en un teatro profesional que tiene entre 100 y 499 sillas. En la rueda de prensa de la película, Ashman deja muy claro por qué él cree que es muy difícil hacer una película musical y por qué a esta le fue particularmente tan bien. El uso de la música dentro de la pieza no es directo, no se toma a sí mismo en serio, a diferencia del enfoque de West Side Story, donde las cosas son absolutamente serias y se supone que debemos fingir que no están cantando. Aquí siempre estamos trabajando con la picardía y la burla, y creo que es más fácil de aceptar para la gente. La música es de estilo pop y son generosos con ella. Lo aceptarán de una manera que tal vez no acepten un estilo más parecido a la opereta, en el que está escrito la mayoría del teatro musical. Ashman tuvo muchos fracasos, y creo que estos fracasos le ayudaron a entender qué era lo que la gente apreciaba del teatro musical y qué no. Por eso, tras el fracaso de su último musical, Smile, cuando le propusieron escribir música para Disney, él quería ir a trabajar a la animación, lo cual sorprendió a mucha gente, porque la animación en Disney estaba muriendo. Para Ashman, la animación era un mejor medio para el musical que el cine, básicamente porque el cine es un medio realista. De alguna manera suspendemos la incredulidad y decimos ¡wow! La cámara estaba allí cuando Whoopi Goldberg estaba robando esa tienda. Y eso es en parte lo que hacemos colectivamente como audiencia. Entonces, cuando alguien se pone a cantar, nosotros como audiencia tenemos que pretender que no está cantando. Ashman creía que como el mundo de la animación era menos realista, el público aceptaría fácilmente que los personajes cantaran. Por ejemplo, en El Rey León ya estamos suspendiendo nuestra incredulidad. Aceptamos que este dibujo es un león, que además actúa como un ser humano, que habla, que tiene sueños y aspiraciones. Y además canta. Ashman llegó a Disney a trabajar en La Sirenita, y lo primero que hizo fue reunir a todas las personas que estaban trabajando en el proyecto y darles una charla sobre el teatro musical. Esta es una canción que tiene una orientación más teatral, una canción más narrativa. La canción es puro contenido informativo, y este contenido se puede usar para transmitir información rápidamente. El género de la canción, el ritmo, el tempo, los instrumentos que se usan, nos transmiten información implícita. Sabemos que esta es una canción triste y que esta es una canción feliz, sin tener que saber qué notas se usan o sin que el personaje nos diga «estoy triste». Además, las letras de una canción funcionan diferente a un diálogo. Nadie dice «yo quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza». Pero como es la letra de la canción, se puede ser mucho más directo con el lenguaje sin que suene tan extraño. Yo quiero ver algo especial. Yo quiero ver una bella danza. La música genera una conexión emocional mucho más rápida que el diálogo o los dibujos, especialmente si es en un público de niños. Si me dicen que sus papás no se aburrieron de que ustedes ponían la misma canción una y otra vez cuando eran chiquitos, sé que me están mintiendo. Entonces veamos cómo todo lo que aprendimos sobre el teatro musical fue como Howard Ashman revitalizó las películas animadas de Disney. Voy a usar las canciones de La Sirenita y La Bella y la Bestia,
las películas en las que Ashman trabajó antes de su prematura muerte. Ni siquiera alcanzó a enterarse que La Bella y la Bestia fue la primera película animada en estar nominada al Oscar como mejor película. Pero esto es lo que pasa cuando los gobiernos ignoran pandemias solo porque están afectando principalmente a una población marginal. Volviendo al mundo del musical. Primero voy a hacer un resumen de las dos películas por si alguno no se la ha visto. Aunque deberían vérsela. La Sirenita es sobre Ariel, una sirena que sueña con conocer el mundo de los humanos y que está enamorada del príncipe Eric. Para lograrlo, va donde la malvada Úrsula, quien le pide su voz a cambio de un par de piernas, con la condición de que el príncipe tiene que besarla en 3 días. Si no la besa, Ariel le pertenecerá a Úrsula para siempre. La Bella y la Bestia se trata sobre Bella, una joven inteligente y bella. Cuando el papá de Bella entra accidentalmente al castillo de la Bestia, Bella termina siendo capturada por la Bestia a cambio de su padre. La Bestia y todos sus sirvientes están bajo un hechizo que convirtió al príncipe en bestia y a los sirvientes en utensilios. La única forma de romper el hechizo es si alguien ama a la bestia tal cual es. Gastón, el hombre guapetón del pueblo, decide que Bella se tiene que casar con él y va a hacer hasta lo imaginable para lograrlo. Sin spoilers, aunque estas películas tienen como 30 años. La vejez. Empecemos con el número de apertura. No existe mejor número de apertura que la canción Bella. En tan solo 5 minutos, esta canción establece el lugar donde se va a dar la historia, una vida provincial, el personaje principal de este mundo, Bella, y qué es lo que piensan las personas del pueblo de ella, que es una chica peculiar. Además presentan a Gastón, el villano de la historia, y establecen su relación con la protagonista. Aquí podemos ver que era a lo que se refería Ashman con canciones que eran puro contenido informativo. El número de producción es definitivamente mejor ejemplificado con la canción Nuestro huésped. Esta canción es literalmente un show que los utensilios del castillo le hacen a Bella. Y es espectacular, una de las mejores secuencias de Disney, a mis ojos. Pero no es solo espectáculo. La canción nos muestra la emoción que tienen los utensilios de ver a Bella en el castillo, porque ella puede ser quien rompa su maldición. Bajo el mar también hace parte de esta clase de canción, en donde además se usan ritmos más modernos. Dato curioso, Ashman fue quien insistió que el cangrejo Sebastián fuera jamaiquino para poder usar diferentes géneros musicales y atraer a un nuevo público. Finalmente están las canciones de personaje, que en mi opinión eran las mejores canciones que escribía Ashman. Desde Little Shop of Horrors veíamos que tenía una gran habilidad para escribir canciones de villanos que fueran súper carismáticas. Los villanos de Ashman aman ser malvados y él amaba escribirlos. Y se nota. Todos preferirían escribir para el Capitán Garfio que para Peter Pan. Son simplemente más divertidos. La canción de Gastón es chistosa, entretenida y nos deja muy claro qué clase de hombre es él. Pero pobres almas en desgracia, la canción de Úrsula empieza sin que Ariel conozca a Úrsula. Y al final, Ariel ha intercambiado su voz por un par de piernas. Esta canción se encarga de presentarnos a Úrsula y de mostrarnos cómo logra convencer a Ariel de que cambie su voz por unas piernitas. Todas estas elecciones hicieron que las películas fueran más entretenidas y que las historias pudieran contarse con mayor facilidad. Pero la canción del deseo fue la que realmente separó estas películas del resto de películas animadas de Disney e hizo que toda una generación se enamorara de ellas. Para mí, parte de La Sirenita es una de las mejores canciones de Disney. Solo los primeros acordes hacen que se me ponga la piel de gallina. Y no es nostalgia. Yo de chiquita no fui tan fan de La Sirenita. Las películas que para mí son pura nostalgia son Tarzán y Mulan. Entonces hay algo especial en esta canción que hace que mucha gente conecte íntimamente con ella. Yo pienso que el deseo que muestra Ariel en esta canción es muy universal, pero que al mismo tiempo lo muestra de una forma muy íntima. Este deseo es de estar en un lugar donde uno realmente quiere estar y gozarse cada momento. Y esto se contrasta con el lugar en el que realmente está, en una oscura cueva. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos atrapados, especialmente ahora, y con deseos de estar donde realmente queremos estar? Además, Ariel cuenta su sueño con tanta inocencia y emoción que es imposible no impregnarse de esto. En esta canción nos enamoramos de Ariel
y vamos a experimentar el resto de la película desde sus ojos. Nos vamos a emocionar cuando Eric está a punto de besarla y vamos a sufrir cuando Úrsula le roba su voz para engañarla. El éxito y el fracaso de la película está en que nos importe lo que le pasa a Ariel. Y gracias a esta canción nos identificamos con ella. El resto de las películas de renacimiento de Disney se centraron en tener una buena canción del deseo. La Bella y la Bestia tienen el reprise de Bella. Aladdin también tiene otro reprise, de Un salto adelante. Quiero ya ser el rey es la del Rey León. Pocahontas canta Río abajo. Quasimodo nos conmueve con Afuera. Hércules tiene Llegaré a mi meta. Mulan está con Mi reflejo y Phil Collins canta Hijo de hombre por Tarzán. Libre soy. Millie Taylor, en su libro Teatro musical, realismo y entretenimiento, dice que algo que diferencia al teatro musical de otras formas de entretenimiento es que ninguna forma teatral está dedicada exclusivamente a producir placer, a inspirar a los espectadores, a dar golpecitos con el pie, a cantar o a dejarse llevar. Uno no puede ver Bajo el mar sin ponerse a cantar, o a llevar el ritmo con los hombros, o simplemente sin emocionarse. Y creo que nuestra experiencia como millennials está permeada de todas estas películas. Películas cuyo tema principal es, usualmente, la búsqueda de la identidad y de tu lugar en el mundo. Y aunque algunos de nosotros nos tomamos esto demasiado en serio y a nuestros casi 25 años nos estamos preguntando ¿cuál será mi lugar en el mundo? Pero sí creo que estas películas nos mostraron una y otra vez que podemos ser diferentes y que eso nos hace especiales. Creo que ya me pasé de cursi. Pero sí creo que esa es una idea bonita de tener, al menos mientras uno está creciendo. Antes de darnos cuenta que obtener el final feliz que estas películas proponen es completamente imposible. No importa cuántas veces Disney trate de vendernos lo contrario. Pero más allá de eso, lo que amo de esta historia es el poder del teatro musical. Como hablamos con Tomás en este video, muchas personas creen que el teatro musical es muy frívolo, que es un gran show y ya. Pero creo que personas como Howard Ashman entendieron que el poder del teatro musical es realmente que mueve emociones y que lo que realmente tiene que hacer una película es conmoverte. Para mí no hay nada que me conmueva más que una buena historia bien contada con música hermosa. Gracias a que Ashman se atrevió a mezclar su conocimiento sobre el teatro musical con su amor por las películas animadas de Disney, logró salvarlas de una muerte segura. Y hoy en día vemos que éxitos como Frozen y Moana siguen usando las mismas técnicas del teatro musical. Este realmente es mi video 11, pero como tuve que dividir mi épica sobre la representación de Colombia en el cine extranjero en dos, es espiritualmente mi video número 10. Entonces quería celebrar hablando de un tema que está muy cercano a mi corazón. Entonces vayan a ver esa película que aman de su infancia. No tiene que ser ninguna de las que hablé aquí, ni siquiera tiene que ser un musical. Y pregúntense, ¿qué fue lo que aprendieron de ella? ¿Y por qué les gusta tanto? Getcha, hide in the game. ¿Qué me pasó?